Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a hacer una travesía de más de 99 millas en solitario y sin escala, o sea, del tirón, donde van a pasar cosas muy interesantes. No os lo perdáis. Así que venga, vamos al lío, soltamos amarre y zarpamos. Está el día bastante encapotado, hay un poco de niebla, increíble en Almería. Aunque el día esté nublado, lo cierto es que sopla un viento del oeste muy agradable para que el British navegue a su velocidad de crucero habitual. La previsión meteorológica dice que esta mañana tendremos unos 12 nudos que irán subiendo a lo largo del mediodía y de la tarde para ser 15, aunque los 15 ya los tenemos aquí y es bien temprano. Eso quiere decir que viniendo el viento del oeste subirá a lo largo del día seguramente sobre los 20 nudos, quizá un poco más. El barco va rápido con un rizo y si hay que poner el segundo, pues siempre tenemos tiempo. Y de quitar el primero, también. De momento se queda puesto. Muy bien, pues ya ha salido el sol. Ya era hora, que me he tenido que poner la chaquetilla porque tenía un poco de fresco. Y ahora toca hacer una trasluchada y cambiar el rumbo. Vamos a abrirnos para llegar al faro de Cabo de Gata. Habrá que hacer unas cuantas, pero bueno, poco a poco, de eso se trata, de disfrutar el camino. A lo largo del vídeo veréis varias trasluchadas, todas diferentes. En esta ocasión, por ser la primera que vamos a hacer, recojo la escota de la mayor y la llevo a la crujía del barco. Esta es la mejor manera de evitar que la botavara, al trasluchar, vaya de una banda a la otra dando un golpe fuerte. Aunque bueno, tampoco tiene por qué darlo, como veréis más adelante en el vídeo. Ahora, con la ayuda de mi mejor amigo a bordo, el piloto automático, comenzamos la trasluchada. My soul got the same on my necklace, bitch. Una vez que hemos trimado la Génova, ahora no tenemos nada más que abrir un poco el carro de escota de la vela mayor y por supuesto la escota. Aunque yo no lo haya hecho en esta ocasión, es aconsejable primero largar un poco de escota y después mover el carro de la vela mayor. Navegaremos así unas cuantas millas hasta la próxima trasluchada, que haremos varias, pero todo a su tiempo. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. Este invierno fabricaré una bolsa para recoger los cabos, sobre todo el cabo de la escota de la vela mayor, que es un incordio tenerlo siempre por el suelo. Y por supuesto, cuando lo haga, grabaré el oportuno y pertinente vídeo para que todos lo podáis ver. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by
Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. He tenido que hacer una virada inesperada porque, fijaos, para apartarme de la ruta de este reactor. Madre mía. Eso sí que corre. Va de ceñida. Durante el día conté hasta 6 de estas maravillas tecnológicas. Doy por hecho que van en regata. Concretamente de este me tuve que apartar y de otro también. Menudo avión. Like everything is new. Stepped on a path that led me straight to you. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Vamos rápido. Vamos bastante rápido. Con las velas bien trimadas y la proa libre del barco, toca disfrutar de unas millas de navegación relajadamente. Está apretando el viento y a mi espalda tengo cabo de gata, pero no me voy a acercar más porque aprieta el viento aún más cuando está cerca. Así que vamos a seguir así separados y seguimos hacia adelante. Luchamos de nuevo, pero en esta ocasión, como veréis, no cazo la escota de la vela mayor. Simplemente la cambio con la mano para evitar que dé un golpe. Ahí está. Y ya trasluchamos también la Génova. Con la vela mayor tan abierta, no veo la Génova.
desde la banda de estribor, y lo que hago es que me cambio de banda, en este caso me pongo en la banda de babor y ya voy largando cazando según la necesidad, hasta que quede la génova bien trimada. Si tuviese que cazar y estuviese duro, me ayudaría con el winche de la banda de babor, que en esta ocasión no ha sido el caso. Ahora solamente hacemos el nudo de la escota a la cornamusa y hemos terminado. Siempre que navego a vela en esta agua, vienen a saludarme los delfines. Nunca fallan. Podría estar viéndolos horas. Qué magníficos animales. Recordad, no hay que molestarlos. Bueno, pues antes de que anochezca, os cuento. He tenido 2 fallos graves. He pasado un rato de apurado. Porque sé que en Cabo de Gata hoy el tiempo daba de 12 nudos, 15 de máxima. Viento de poniente, del oeste. Entonces yo sé que en Cabo de Gata, en el faro, se forma un cañón y sube bastante más. No ha sido el cañón en Cabo de Gata en el faro, sino al pasar, algunos la conoceréis, el fondeadero de los genoveses, el puerto de San José, aquí en Almería. Captura de pantalla de móvil cortesía de mi amigo Enrique, donde podemos ver el detalle. ¿Qué ha ocurrido? Que el cañón me ha pillado con un rizo y toda la génova. Y vamos, he pasado un rato apurado. El barco ha dado puntas, con las rachas que había, ha dado puntas de 8,7 nudos. Eso es muy rápido para este barco. Este barco tiene una hora de flotación de 7,30. Así que fijaos, y pesa 7,5 toneladas. Fijaos si ha corrido. Entonces he tenido que coger el segundo rizo, he tenido que poner un tercio de la génova y el fallo ha sido el siguiente. El fallo ha sido, sabiendo que se forman esos túneles de viento aquí en Cabo de Gata, es no haber tenido preparado el tercer rizo. Y además no haber preparado la trinqueta con el stay flotante. Si yo sé que las previsiones aquí cuando es de poniente fallan, y en Cabo de Gata ya os digo que hay muchos cañones, así que cuidado los que vengáis por aquí. No es que haya que asustarse, pero vamos, hay que estar prevenido y preparado. Y ya os digo, he pasado un rato de fatiga importante, cogiendo los rizos y demás, pero bueno, ya me he pegado un poco a la costa, ha aflojado el viento y sigo con los 2 rizos, más o menos media génova. Y vamos a 5,7, o sea que vamos bien. No me ha dado tiempo a pararme los genoveses, así que vamos a seguir navegando. Bueno, vamos a ver cómo se da la noche. Decido no parar en el parque natural y pongo la proa dirección Águila, en Murcia. Me encuentro bien, estoy muy a gusto. El British navega estupendamente, así que decido comer algo mientras veo el atardecer desde la bañera del barco y aprovechar el viento, que durará aproximadamente hasta las 4 de la mañana. Like it used to be. I don't wanna go waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you're gone
hacer café. Porque espero una noche larga. 12:30. Me espero una noche larga. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me... No lo vaya a creer. Son las 4:30 de la mañana. Me he quedado sin viento. ¿Qué hago? Arranco el motor. Ahora va a hacer media hora que me he quedado sin viento. Arranco el motor y veo que se calienta a los 10 minutos. Y aquí estoy, con la bomba. Con la bomba del agua desarmada. Tiene faena. Creo que la bomba está mal y me rompe el impeler. Vamos a ver si eso o no. Pero ya os voy diciendo. Pero vamos, que fijaos qué cosas, ¿eh? No hay viento. El barco se mueve más que la hostia. En fin, cosas de los navegantes. Vamos a ver si las arreglamos y podemos llegar a un fondeo antes de que amanezca. Bueno, pues os resumo un poco la navegada de ayer, que estuvo bastante bien, quitado lo último. Ya como habéis visto en la otra parte del vídeo, a las 4 o 4:30, ya no recuerdo exactamente, creo que era a las 4, paró el viento. Había bastante ola, porque había hecho un viento fuerte, tuvimos una ponienta buena, viento de poniente, daban de 12 a 15 nudos y ya os digo yo que tararí, de 20 y largo, con rachas fuertes. Bueno, el caso es que a las 4 de la mañana se acabó el viento y con la ola arrancó el motor y se calienta, a los 10 minutos se calienta el motor. Me reía por no llorar, iba a dirección Águila, me quedaban poquitas millas para llegar a Águila. Y claro, te ves a las 4 de la mañana, de noche oscuro como la boca de un lobo, sin viento, con ola. Y lo que me fastidiaba eran los pesqueros que estaban pasando, que por supuesto están faenando y tienen preferencia, y además los palangres. No sabes la de filigranas que tuve que hacer para aprovechar la ola y un poco la corriente para ir moviendo con el timón y poder ir esquivando. Y mientras yo aquí abajo iba subiendo y bajando, y mientras aquí abajo intentando arreglar el problema de que se calentaba el motor, porque claro, no iba a andar con el motor a quemarlo. Estuve revisando el impulsor, el impelier de la bomba del agua y se veía bien, la verdad es que se veía bien. Purgué el circuito del agua salada y nada, seguía calentándose. Pero me di cuenta de que si iba despacito, 1500 vueltas, algo menos de 3 nudos, no se calentaba. O sea, le entraba algo de agua, no la suficiente, pero algo sí, para refrigerar a pocas revoluciones. Y al final pues decidí venirme donde estoy ahora, que es el puerto de Garrucha. Lo había pasado, estaba a 17 millas del puerto, porque ya os digo que mi intención era ir a Águila, amanecer en Águila. Pero resulta que el puerto más cercano era este, y entendiendo que no era el impelier, digo, seguramente me haga falta algún repuesto, porque impelier sí que tengo otro ahí. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que me vine y son 16-17 millas, pues haced cuenta, a 3 nudos, 6 horas. Tardé 6 horas en llegar aquí. He llegado ya de día, por la mañana, y bueno, he llegado cabreado, cansado y frustrado, porque al final tengo unos pocos días de vacaciones para poder irme con el barco por ahí. Y ya sabéis que hace muy poquito que estuve haciendo la revisión del motor, antes cambié el impelier, y fastidia mucho que no poder seguir tu travesía con la idea que uno tiene, porque hay un fallo que no debería de haber, ¿no? Bueno, lo que he hecho ha sido intentar dormir, pero no podía, pensando en la avería, y me he levantado, he comido, me he hecho una comida ligerica, y después he visto las cosas desde otra perspectiva, que es la habitual mía. Ayer hice una navegada de 116 millas, menos las 17 que hice a motor a venir aquí, las demás han sido todas a vela. Y además bastante rápido, porque como me pilló ahí el poniente fuerte, pues me divertí mucho, disfruté el barco tuvo punta que viese yo, aunque no viese no lo sé. Cuando tuve que meter más rizos y demás, porque tomé 2 rizos al salir del Merimar, luego como el viento no apretaba mucho los quité, luego puse otro, luego puse los 2 cuando pasaba por los genoveses, en fin. Y aprovechando que hasta las 4:30 daban viento, digo, bueno, me quedo cerquita de Águila y las últimas millas las hago con el motor, que era la idea. Y al final no ha podido ser. Y aquí estoy. Entonces, pero hay que ver la perspectiva buena. Y es que ayer me divertí un montón. Hacía tiempo que no me divertía tanto, navegando, disfrutando de aletas, venga, virar, venga. Ya habéis visto los Fórmula 1, los torpedos acuáticos, que tuve que virar y hacer varios movimientos para no estorbarles, claro. Y delfín, en fin, pues una navegada bonita y rápida. ¿Y qué he hecho?
Pues me he remangado y sin dormir, que por cierto ya son las 6 de la tarde y me levanté a las 6 de la mañana el miércoles, 36 horas sin dormir. Igual tengo los ojos rojos, un poco de ojeras, pero es por eso. Viendo las cosas desde otra perspectiva, lo que hice fue empezar a desmontar. Quiero decir, si no es el Imperial, ¿qué puede ser? Y sonaba mucho el silenciador del que lleva atrás, por donde escupe el agua el tubo de escape, y sonaba mucho anoche cuando arranqué el motor. Y empezó por ahí, de ahí para atrás, todo el sistema de escape. Pues imaginaos, vacías tambuchos, en fin, un follón del copón, el barco lleno de cacharros por todos lados, por fuera, no sé qué. Y he ido comprobando uno a uno los manguerones, el tubo de escape en sí, el silenciador, todo, viendo si podía haber algo mal. Entonces he visto que no. Y ya pues no sabía por dónde tirar. ¿Y qué he hecho? Pues he hablado con mi amigo Sergi del canal Bricolaje Náutico, que os animo a que lo veáis si no lo conocéis, que le echéis un ojo, que es un mecánico y de los buenos. Y entonces me ha dicho, dice, a veces los Imperial, el impulsor, se suelta. Si me seguís ya visteis que otro día que iba a navegar hace pocos meses cambié el Imperial. Y justamente por eso, porque el anillo de bronce que lleva pegado a la goma a veces se despega. Y entonces el anillo gira pero la goma no se mueve. Y dice Sergi, dice, pues igual es eso o el termostato. Total, que como llevo aquí termostato e impulsor, pues lo he cambiado los dos. Y efectivamente, pues el barco ha arrancado, ha refrigerado como Dios manda y la verdad es que me queda más tranquilo. Pues vamos a seguir camino, he terminado de recoger todo el desorden y toda la historia que tenía liada y ya está. Ahora son las 6 de la tarde, me voy a hacer una merienda cena y me voy a acostar porque estoy agotado. Ya te digo que llevo un montón de horas sin dormir y me quiero acostar y mañana ya cuando levante pues seguiremos dirección Águila. Y no sé hasta dónde llegaré porque el parte meteorológico pone que no va a haber viento y bueno, y a motor tampoco me apetece hacer muchas millas, pero sobre la marcha, según me encuentre, y ya os digo, igual me pego un poco más a la costa, hace un poco más de viento, un poco menos, ya lo veremos. Así que seguimos viéndonos. Venga, chao.